La llamada llegó exactamente a las 2:17 de la madrugada. Alejandro estaba en la suite de un hotel de lujo en Londres revisando unos contratos antes de dormir cuando su teléfono privado vibró sobre la mesa. Era una línea que muy pocas personas conocían. Frunció el ceño y respondió de inmediato. Sí, durante unos segundos solo escuchó respiración. Luego una voz distorsionada habló. Si quieres volver a ver a tu esposa con vida, regresa ahora mismo a la mansión. Tu madre te ha mentido sobre todo. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Quién habla? Ya es casi demasiado tarde. La llamada terminó. Alejandro intentó devolverla, pero el número no existía. Permaneció inmóvil varios segundos mirando la pantalla. Una sensación extraña comenzó a recorrerle el cuerpo. Sofía tenía 7 meses de embarazo. Durante los últimos meses habían hablado todos los días. Aunque la distancia era difícil, estaban emocionados por la llegada de su primer hijo. Sin embargo, algo le había parecido extraño durante las últimas semanas. Sofía sonaba diferente, más callada, más insegura. Cada vez que él le preguntaba si todo estaba bien, ella respondía lo mismo. Sí, amor, solo estoy cansada. Pero ahora aquella llamada anónima hacía que todos esos recuerdos adquirieran un significado diferente. Sin pensarlo 2 veces tomó su teléfono y marcó el número de Sofía. No respondió, volvió a intentarlo. Nada. Una tercera vez. Directamente buzón de voz. Un frío intenso le recorrió la espalda. Llamó entonces a la mansión. Tampoco obtuvo respuesta. A las 3 de la mañana ya estaba camino al aeropuerto privado. Durante las siguientes horas apenas pudo pensar con claridad. La imagen de Sofía aparecía constantemente en su mente. Recordó el día que la conoció. Ella trabajaba como voluntaria en un hospital infantil. No provenía de una familia rica. No tenía influencias. No pertenecía al círculo social de los Castillo. Y precisamente por eso se enamoró de ella. Sofía era auténtica, honesta, valiente, todo lo contrario a las personas que normalmente rodeaban a su familia. Su madre, Victoria, nunca la aceptó. Desde el principio dejó claro que consideraba a Sofía una oportunista, una cazafortunas, alguien que no merecía formar parte de la familia. Las discusiones entre ambas fueron constantes durante años. Pero Alejandro siempre creyó que con el tiempo las cosas mejorarían. Ahora empezaba a preguntarse si había sido demasiado ingenuo. Cuando finalmente aterrizó, una tormenta cubría la ciudad. El cielo estaba oscuro. Los relámpagos iluminaban las montañas cercanas. Alejandro condujo personalmente hasta la mansión familiar. Mientras avanzaba por el largo camino privado rodeado de árboles, sintió que algo no encajaba. La propiedad siempre estaba iluminada. Aquella noche muchas ventanas permanecían completamente oscuras, como si parte de la casa estuviera abandonada. Las enormes puertas de hierro se abrieron lentamente. El ruido metálico resonó bajo la lluvia. Y por primera vez en toda su vida, Alejandro sintió miedo al regresar a su propio hogar. Aparcó frente a la entrada principal y salió rápidamente. La lluvia empapó su traje en cuestión de segundos. Abrió las puertas de la mansión. El silencio fue lo primero que notó. Un silencio extraño, pesado, inquietante. Normalmente habría empleados caminando por los pasillos. Conversaciones, movimiento. Pero aquella noche parecía una casa vacía. Entonces apareció uno de los mayordomos. El hombre parecía nervioso, demasiado nervioso. Señor Alejandro, ¿dónde está Sofía? El empleado bajó la mirada. ¿Dónde está mi esposa? Antes de que pudiera responder, una voz elegante interrumpió la conversación. Alejandro. Victoria descendía lentamente por las escaleras principales. Vestía un impecable traje negro. Su expresión era tranquila, quizá demasiado tranquila. ¡Qué sorpresa verte aquí! Alejandro no perdió tiempo. ¿Dónde está Sofía? Por primera vez apareció una pequeña sombra en el rostro de su madre. Tenemos que hablar. Contesta mi pregunta. Victoria suspiró. Se fue. Aquellas palabras golpearon a Alejandro como un martillo. ¿Qué? Tu esposa abandonó esta casa hace semanas. Alejandro sintió que la ira comenzaba a crecer dentro de él. Estás mintiendo. No, eso es imposible. Victoria caminó hasta una mesa cercana y tomó un sobre. Dejó esto para ti. Alejandro abrió la carta inmediatamente. Reconoció la letra de Sofía. Pero cuanto más leía, más extraño le parecía todo.
Las palabras eran frías, distantes, como si hubieran sido escritas por otra persona. No había cariño, no había emoción, no había nada que se pareciera a la mujer que conocía. No me lo creo. Victoria cruzó los brazos. Tendrás que aceptarlo. Sofía jamás se marcharía sin hablar conmigo. Las personas cambian, no ella. La tensión llenó el vestíbulo. Los empleados observaban desde la distancia. Nadie se atrevía a intervenir. Pero Alejandro comenzó a notar algo. Todos parecían asustados, no tristes, no sorprendidos, asustados, como si conocieran una verdad que no podían decir. Entonces escuchó una voz temblorosa detrás de él. Señor Alejandro, era Rosa, la anciana ama de llaves que había trabajado para la familia durante más de 30 años. Victoria se giró inmediatamente, y el miedo apareció en sus ojos. Rosa, vuelve a tu trabajo. Pero la mujer no obedeció. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No puedo seguir callando. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. Victoria dio un paso hacia ella. Cállate. Lo siento, señora. Ahora mismo. Rosa levantó la vista hacia Alejandro. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo. La señora Sofía nunca se fue. El silencio se volvió absoluto. Incluso la tormenta pareció desaparecer. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué acabas de decir? Rosa estaba temblando. Ella quería quedarse, quería esperar su regreso. Victoria parecía a punto de explotar. Está mintiendo. No, la anciana rompió a llorar. Su madre la encerró. Alejandro quedó inmóvil. Por un instante creyó haber escuchado mal. Encerró. Rosa asintió. En la antigua casa del jardín. Victoria perdió completamente la compostura. Basta. Pero nadie la escuchaba ya. Toda la atención estaba sobre Rosa. ¿Por qué? La mujer respiró profundamente, porque la señora Sofía descubrió algo. Aquellas palabras provocaron un cambio inmediato en el rostro de Victoria. Un cambio pequeño, pero suficiente. Era miedo, miedo verdadero. Alejandro lo vio, y comprendió que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. ¿Qué descubrió? Rosa abrió la boca para responder. Pero en ese preciso instante un fuerte golpe resonó en el segundo piso. Todos levantaron la vista. Una vieja puerta que llevaba años cerrada acababa de abrirse sola. Un relámpago iluminó el pasillo superior. Y algo cayó desde el interior de la habitación, deslizándose lentamente por el suelo hasta llegar al borde de las escaleras. Era una fotografía antigua. Alejandro subió rápidamente, la recogió y observó la imagen. Su sangre se congeló. En ella aparecía su madre abrazando a un hombre que oficialmente había muerto hacía 20 años. Un hombre cuyo nombre había escuchado varias veces de labios de Sofía antes de que ella desapareciera. Pero eso no fue lo peor. Detrás de la fotografía había una pequeña llave de plata. Y atada a ella había una etiqueta amarillenta. Alejandro la tomó con manos temblorosas. Leyó una sola palabra escrita en tinta negra. Sofía. Y justo cuando levantó la vista hacia su madre comprendió por la expresión de terror en su rostro que aquella llave abría un secreto tan oscuro que alguien había estado dispuesto a destruir a su esposa embarazada para mantenerlo oculto. La llave temblaba entre los dedos de Alejandro mientras observaba el rostro pálido de su madre. Durante años había visto a Victoria controlar cualquier situación con una calma casi aterradora. Sin embargo, en aquel momento parecía una mujer completamente diferente. Asustada, desesperada. Y eso le confirmó una sola cosa. La llave era importante, muy importante. ¿Qué abre esto?, preguntó Alejandro. Victoria intentó recuperar la compostura. No lo sé, mientes, estás cansado, necesitas descansar. ¿Dónde está Sofía? Victoria guardó silencio. Aquello fue suficiente. Alejandro se giró hacia Rosa. Llévame a la clínica. La anciana asintió inmediatamente. Victoria dio un paso adelante. No puedes ir. Alejandro la miró fijamente. Observa cómo lo hago. Minutos después abandonó la mansión bajo la lluvia. Mientras conducía por la carretera de montaña, el recuerdo de la fotografía seguía atormentándolo. Ricardo Salazar, un hombre declarado muerto hacía 2 décadas. ¿Por qué aparecía abrazando a su madre? ¿Por qué Sofía lo había investigado? Y, sobre todo, ¿qué había descubierto? La clínica se encontraba aislada entre bosques cubiertos por niebla. Parecía más un refugio olvidado que un centro médico.
Cuando Alejandro llegó, una enfermera salió rápidamente a recibirlo. Su expresión mezclaba alivio y preocupación. Gracias a Dios llegó. Aquellas palabras hicieron que su corazón latiera con más fuerza. ¿Dónde está ella? La mujer no respondió, simplemente comenzó a caminar. Alejandro la siguió por largos pasillos silenciosos. Cada paso aumentaba su ansiedad. Finalmente llegaron a una habitación privada. La enfermera abrió la puerta. Y Alejandro dejó de respirar. Sofía estaba sentada junto a una ventana. La luz gris de la mañana iluminaba su rostro. Parecía más delgada, más frágil, pero seguía siendo ella. Cuando sus ojos se encontraron, las lágrimas aparecieron inmediatamente. Alejandro. La voz de Sofía se quebró. Él cruzó la habitación en segundos. La abrazó con fuerza, como si temiera perderla otra vez. Durante varios minutos permanecieron así, sin hablar, sin moverse, solo sintiendo que finalmente estaban juntos. Cuando se separaron, Alejandro tomó su rostro entre las manos. ¿Qué te hicieron? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía. Pensé que nunca volverías. Aquellas palabras lo atravesaron como un cuchillo. ¿Por qué dices eso? Ella bajó la mirada. Porque tu madre me hizo creer que me habías abandonado. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Sofía respiró profundamente. Interceptó tus llamadas. Escondió tus cartas. Bloqueó mis mensajes. Durante semanas me dijo que ya no querías saber nada de mí. La rabia comenzó a hervir dentro de Alejandro. Pero aquello era apenas el comienzo. Eso no es todo, susurró Sofía. Cuéntamelo. Ella dudó unos segundos, luego comenzó a revelar la verdad. Todo había empezado 3 meses atrás. Una tarde, mientras buscaba unos documentos familiares en la biblioteca de la mansión, encontró una carpeta escondida detrás de una estantería. Pensó que se trataba de papeles antiguos. Pero cuando la abrió descubrió algo mucho más extraño. Estados financieros, transferencias bancarias, empresas desconocidas, y un nombre repetido constantemente. Ricardo Salazar, el mismo hombre de la fotografía. Sofía sabía que oficialmente estaba muerto. Sin embargo, los documentos mostraban movimientos realizados apenas unas semanas antes. Al principio creyó que era un error, pero decidió investigar. Y cuanto más investigaba, más inquietante se volvía todo. Las cuentas ocultas movían millones de dólares. Las firmas parecían auténticas, y todas las operaciones terminaban conectadas con Victoria. Cuando tu madre descubrió que estaba investigando, cambió completamente, dijo Sofía. Alejandro escuchaba en silencio. Comenzó a vigilarme, controlaba cada movimiento. Y una noche escuché algo. ¿Qué escuchaste? Sofía tragó saliva. Una conversación. El miedo volvió a reflejarse en sus ojos. Tu madre estaba hablando con alguien por teléfono. Con Ricardo. Eso creo. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué decía? Que yo sabía demasiado. La habitación quedó en silencio. Fuera, la niebla cubría las montañas. Sofía continuó. 2 días después me encerraron. Alejandro apretó los puños. ¿Quiénes? 2 hombres que trabajaban para ella. La llevaron a la antigua casa del jardín. La mantuvieron aislada, sin teléfono, sin contacto con nadie, y cada vez que preguntaba por Alejandro, Victoria repetía la misma mentira. No volverá por ti. Los ojos de Alejandro se llenaron de rabia. Jamás había imaginado que su propia madre pudiera llegar tan lejos. Pero entonces Sofía abrió el cajón de una pequeña mesa junto a la cama. Sacó una libreta negra. La misma libreta que había protegido durante semanas. Esto es lo que encontraron mis investigaciones. Alejandro la abrió lentamente. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, transferencias, fotografías, anotaciones, pruebas suficientes para destruir vidas enteras. Pasó varias páginas, luego se detuvo de golpe. Su expresión cambió. No, Sofía observó su reacción. Ya lo viste. Alejandro permaneció inmóvil. Su mirada estaba clavada en un nombre. Eduardo Castillo. Su padre, un hombre que oficialmente había muerto 10 años atrás. Pero allí aparecían registros recientes. Pagos, movimientos, firmas, todo realizado años después de su muerte. Esto es imposible. Sofía negó lentamente con la cabeza. Yo también pensé lo mismo. Alejandro siguió revisando. Cada página empeoraba la situación. Hasta que encontró una fotografía. La imagen estaba borrosa,
pero podía distinguir claramente a un hombre entrando en una vieja propiedad rural. Un hombre que se parecía exactamente a su padre. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Crees que sigue vivo? Sofía asintió. Sí. Antes de que Alejandro pudiera responder, ocurrió algo extraño. Las luces de la habitación parpadearon. Una vez, 2 veces, 3 veces. Ambos levantaron la vista. Entonces toda la clínica quedó sumida en oscuridad. Un silencio inquietante llenó el edificio. Después llegó un grito, agudo, desgarrador, proveniente del pasillo. Sofía se aferró inmediatamente a Alejandro. La puerta se abrió de golpe. La enfermera apareció jadeando, completamente aterrorizada. Señor Alejandro, ¿qué ocurre? Alguien cortó la electricidad. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. ¿Quién? No lo sé. Entonces escucharon algo. Pasos, lentos, pesados, resonando en el pasillo. 1, 2, 3, cada vez más cerca. La enfermera retrocedió. Sofía palideció. Alejandro se colocó delante de ella instintivamente. Los pasos continuaban acercándose, hasta detenerse justo frente a la puerta. El silencio resultó insoportable. Luego el pomo comenzó a girar lentamente. Muy lentamente. La puerta empezó a abrirse. Una sombra apareció en la oscuridad. Alta, inmóvil, amenazante. Y cuando la figura encendió una linterna y mostró parcialmente su rostro, Alejandro sintió que todo su mundo se derrumbaba. Porque conocía perfectamente aquella cara. Era una cara que había visto en fotografías familiares toda su vida. Una cara imposible, una cara que pertenecía a un hombre enterrado hacía 10 años. Y justo antes de que la luz iluminara completamente sus ojos, la figura pronunció una sola palabra. Hijo. Y en ese instante Alejandro comprendió que el mayor secreto de su familia estaba a punto de salir a la luz. Hijo. La palabra quedó suspendida en la oscuridad como un eco imposible. Alejandro sintió que la sangre abandonaba su rostro. La linterna iluminó lentamente las facciones del desconocido. El cabello estaba más gris. Las arrugas eran más profundas. Pero no había duda. Era él, Eduardo Castillo, su padre, el hombre cuyo funeral había llorado 10 años atrás. El hombre cuya tumba visitaba cada aniversario. El hombre que, según todos, estaba muerto. Sofía llevó una mano a su boca para contener un grito. La enfermera retrocedió aterrorizada. Eduardo cerró rápidamente la puerta detrás de sí. No tenemos tiempo, susurró. Alejandro permaneció inmóvil. Su mente era incapaz de procesar lo que estaba viendo. No puede ser, sé exactamente lo que estás pensando. Te enterramos. No era yo. El silencio se volvió insoportable. Afuera, los pasos seguían resonando por los pasillos de la clínica. Personas armadas estaban registrando el edificio. Buscándolos. Eduardo avanzó hacia ellos. Escúchame atentamente. Todo lo que sabes sobre nuestra familia es una mentira. Aquellas palabras fueron más impactantes que su propia aparición. Alejandro intentó hablar, pero las preguntas eran demasiadas. ¿Por qué fingiste tu muerte? Porque descubrí algo que jamás debí descubrir. Eduardo miró a Sofía. Luego sacó un pequeño dispositivo electrónico de su bolsillo. Lo activó rápidamente. Esto bloqueará cualquier intento de rastrear nuestra ubicación durante unos minutos. Alejandro ya no entendía nada. Empieza a hablar. Eduardo respiró profundamente. Hace 20 años encontré pruebas de una organización secreta creada por Ricardo Salazar. El nombre provocó un escalofrío inmediato. Ricardo. Sí, pero él murió. Eduardo soltó una amarga sonrisa. Eso es exactamente lo que quería que todos creyeran. Los ojos de Sofía se abrieron. Entonces sigue vivo. Sí, Alejandro sintió como cada respuesta generaba nuevas preguntas. Eduardo continuó. Durante años Ricardo construyó una red de corrupción internacional. Lavado de dinero, fraudes financieros, extorsión. Personas muy poderosas estaban involucradas. Y mamá, por primera vez apareció tristeza en los ojos de Eduardo. Victoria era una de sus principales colaboradoras. Aquella frase golpeó a Alejandro con una fuerza devastadora. No, lo siento, hijo. La verdad resultaba insoportable. La mujer que lo había criado. La mujer que siempre había aparentado ser respetable. Había estado involucrada en actividades criminales durante décadas. Cuando descubrí todo, intenté denunciarlos, continuó Eduardo. Fue entonces cuando intentaron matarme. El accidente de avión.
Fue organizado. Alejandro recordó aquel día, los noticieros, las lágrimas, el funeral, todo había sido una mentira. Logré escapar gracias a un agente federal que me ayudó a desaparecer. Y nunca intentaste contactarme. El dolor en la voz de Alejandro fue evidente. Eduardo bajó la mirada. Cada día, la respuesta llegó cargada de culpa. Pero si aparecía, todos ustedes morirían. Antes de que Alejandro pudiera responder, un disparo resonó en algún lugar del edificio. Luego otro. Más cerca, mucho más cerca. Eduardo levantó la vista inmediatamente. No se encontraron. Se dirigió hacia una pared del fondo. Movió un viejo armario médico. Detrás apareció una pequeña puerta metálica. Sofía quedó sorprendida. ¿Qué es eso? Una salida de emergencia que muy pocos conocen. Otro disparo sacudió el pasillo. Esta vez acompañado de gritos. Ya no tenían tiempo. Los cuatro atravesaron el estrecho túnel. La oscuridad era casi total. El sonido de las gotas cayendo desde el techo acompañaba cada paso. Después de varios minutos llegaron a una salida oculta entre los árboles. La lluvia seguía cayendo intensamente. La noche parecía interminable. Corrieron bosque adentro mientras las luces de la clínica desaparecían detrás de ellos. Finalmente llegaron a una vieja cabaña abandonada. Pero cuando Alejandro entró, comprendió que aquello no era una simple cabaña. Era un centro de operaciones. Mapas, computadoras, pantallas, documentos, y varias personas trabajando. Entre ellas había agentes federales. Uno de los hombres se acercó inmediatamente. «Señor Castillo». Eduardo asintió. «Es hora». Durante los siguientes minutos, Alejandro observó cómo la libreta de Sofía era comparada con cientos de archivos. Las pruebas coincidían. Transferencias ilegales, empresas fantasma, identidades falsas, todo encajaba. Finalmente, el jefe de los agentes sonrió. «Lo tenemos». Aquellas 3 palabras marcaron el inicio del fin. Antes del amanecer comenzó una operación masiva. Equipos especiales fueron desplegados simultáneamente en diferentes ciudades. Las propiedades vinculadas a Ricardo Salazar fueron allanadas. Las cuentas bancarias congeladas, los documentos confiscados, los colaboradores detenidos, y finalmente llegó el turno de la mansión. Alejandro observó desde un vehículo blindado cómo decenas de agentes rodeaban la propiedad. Las luces azules y rojas iluminaban la noche. La lluvia comenzaba a detenerse. La puerta principal se abrió. Victoria apareció lentamente. Por primera vez en su vida parecía vulnerable. Su expresión era la de una persona que comprende que todo ha terminado. Cuando vio a Alejandro descendiendo del vehículo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Alejandro». Pero él no respondió. Ya no sabía quién era realmente aquella mujer. Los agentes avanzaron. Minutos después apareció otro vehículo. De él bajó un hombre esposado. Ricardo Salazar, el supuesto muerto, el hombre detrás de todo. A pesar de las esposas, seguía sonriendo. Como si aún guardara un último secreto. Y quizá lo hacía, porque mientras registraban la mansión, un agente encontró algo inesperado. Una puerta oculta, escondida detrás de una biblioteca. El descubrimiento provocó una inmediata inspección. Tras la puerta había una escalera que descendía hacia las profundidades de la propiedad. Todos bajaron. El aire era húmedo, pesado, viejo. Al final encontraron una habitación subterránea. En el centro había una enorme caja fuerte. Los expertos tardaron casi 1 hora en abrirla. Cuando finalmente la puerta metálica cedió, todos quedaron sorprendidos. Dentro había documentos, fotografías, y una carta sellada. El sobre estaba dirigido a Sofía. Ella lo abrió cuidadosamente, comenzó a leer, y conforme avanzaba, su rostro se volvió cada vez más pálido. Alejandro sintió una creciente ansiedad. ¿Qué ocurre? Sofía levantó lentamente la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «Debes leer esto». Alejandro tomó la carta. Las primeras líneas parecían incomprensibles. Pero al llegar al final, sintió que el mundo se detenía. Alejandro nunca fue hijo biológico de Victoria. Sus manos comenzaron a temblar. Leyó nuevamente, y otra vez, pero las palabras no cambiaban. Eduardo cerró los ojos, como si hubiera esperado aquel momento durante años. «Es verdad». Alejandro lo miró. «¿Qué significa?» Nadie respondió inmediatamente. El silencio resultó insoportable.
Entonces se escuchó el sonido de un vehículo llegando a la entrada de la mansión. Todos levantaron la vista. Un automóvil negro acababa de detenerse. 2 ancianos descendieron lentamente. La mujer lloraba. El hombre apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, ambos tenían la mirada fija en Alejandro. Como si hubieran esperado toda una vida para verlo. Eduardo respiró profundamente, y finalmente reveló la verdad. Ellos son tus verdaderos padres. El tiempo pareció congelarse, pero justo cuando Alejandro creyó que ya no podía existir ninguna revelación más impactante. Un agente salió corriendo desde el sótano oculto. Su rostro estaba completamente blanco. Parecía haber visto un fantasma. Señor, todos se giraron. ¿Qué sucede?, preguntó Eduardo. El agente tragó saliva, luego señaló hacia la habitación secreta. Y pronunció una frase que hizo que el terror regresara instantáneamente. Acabamos de encontrar otra puerta escondida. Hizo una pausa. Su voz temblaba, y hay alguien encerrado detrás de ella. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién? El agente palideció aún más. Y respondió, un hombre que asegura ser el verdadero Ricardo Salazar, y afirma que el que acabamos de arrestar es solo un impostor. Y en ese instante todos comprendieron que la pesadilla todavía no había terminado.